Hola hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con ustedes. Prepare su corazón para recibir la palabra de Dios o el alimento espiritual. Síganse cuidando, no se descuiden en su vida espiritual, no se descuiden en lo de la contagiadera esta del COVID-19. Y los esperamos el domingo a las 10 en punto de la mañana. No se pierda esta bendición que Dios nos permite tener de estar reuniéndonos todos los domingos, por lo menos para empezar a las 10 en punto de la mañana. Véngase para alabar y adorar el nombre del Señor y véngase para escuchar la palabra y juntos podamos seguir adelante en el camino del Señor haciendo su voluntad, porque ahí donde están juntos o reunidos en su nombre, dice el Señor que ahí es a donde Dios envía bendición y vida eterna. Los esperamos el domingo, no se pierda esa bendición. Anime a alguien que usted se ha dado cuenta que no ha estado asistiendo, anímelo a venir. Vamos a animarnos unos a otros para que le agrademos a Dios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, reconociendo que sin ti nada podría yo hacer, reconociendo mi gran necesidad que tengo de ti, como seguramente cada uno de tus hijos y de tus hijas en casa también puedan reconocer que te necesitan, por lo cual oramos, Señor, reconociendo que te necesitamos y pidiendo que nos ayudes en cualquier área de la vida. En este caso, como yo lo hago, ayúdame, Señor, en esta área de servirte a ti, de predicar tu palabra. Respáldame con tu Espíritu Santo y permite que la palabra pueda llegar al corazón de tus hijos y de tus hijas y pueda quedar bien sembrada como esa semilla para que den fruto. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Permite que tus hijos y tus hijas puedan recibir este mensaje y puedan oír la voz de tu Espíritu Santo que les dice: cuidado, cuídense de no caer. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema es, le puse como título las alarmas bíblicas y voy a hablar de algunos puntos que considero como alarmas o como advertencias de parte de Dios. Voy a hablar solamente de algunas, no de todas, porque no me alcanzaría el tiempo. ¿Cuándo suenan las alarmas sísmicas? ¿Cada que tiembla la tierra o no? En los submarinos de guerra, ¿cada cuándo suena la alarma? Cada que se acerca un barco o un submarino enemigo. En las colonias, ¿cada cuándo hacen sonar la alarma a los vecinos? Pues cada que se ven amenazados por algún ratero. ¿Cada cuándo suenan las alarmas de un auto? Cada que alguien intenta robarlo. ¿Cada cuándo suena la alarma durante las guerras? Cada que el enemigo lanza un misil o bomba. En algunos casos, antes de expulsar a un jugador de fútbol, ¿qué hacen los árbitros? Les advierten mostrándoles una tarjeta amarilla. Antes de correr a alguien de su trabajo, ¿qué le dicen? Que mejore sus resultados o que se corrija. Cuando alguien se siente mal y acude al médico, ¿qué le dice? Que se tome el medicamento porque si no, no se cura. Así podría seguir preguntando para qué son las alarmas o advertencias y cada cuándo suenan. Y cada que suenan, los interesados, ¿qué hacen? Pues siguen el protocolo que se requiere de acuerdo a su caso y se ponen las alertas y con el fin de impedir o sufrir un robo o una derrota o una desgracia o una expulsión, o empeorar en lugar de sanar. En caso de terremotos, pues para que no mueran aplastados, tienen que seguir los protocolos, o para que no los corran del trabajo después de que les han hecho saber que tienen que corregirse. Y nadie dice: ¿otra vez me va a sonar la alarma? Al contrario, muchos deberíamos de decir: gracias por las alarmas o advertencias, porque gracias a ellas muchos nos hemos librado de alguna tragedia o desgracia. Así también
a uno como servidor de Dios, cada que predicamos, el Espíritu Santo nos usa para advertir o hacer sonar la alarma de acuerdo a lo que necesita cada quien. ¿Cómo? Por medio de las predicaciones de la Biblia. Dios advierte a su pueblo acerca de las consecuencias en caso de caer en pecado. Y si ya cayeron, para que se arrepientan y Dios los libre de las maldiciones. Y nadie debe decir otra vez, porque como dice un dicho, en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Lo de menos es el dicho, lo importante es lo que dice Dios, ya que Él nos advierte por medio de su palabra, como en este caso, por medio de la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versículo 12, nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es el sonido de una alarma. Eso es una advertencia de parte de Dios para usted y para conmigo, porque Dios está mirando que muchos o algunos de nosotros como cristianos estamos en un claro peligro de caer en algún pecado o en algo que no es agradable a Dios, en algo que después va a traer consecuencias terribles a nuestra vida. Por eso el Señor hoy habla a su vida y habla a mi vida y me usa para advertirles a través de este mensaje. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, apréndaselo de memoria. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es una advertencia de Dios, ¿o no? Es un aviso de alarma, es una señal por medio de la cual se nos informa que todos o algunos estamos en peligro de caer en pecado. ¿Con qué fin se nos advierte? Para que sigamos las instrucciones específicas de emergencia debido a la presencia real o inminente de una amenaza, de algo que nos está amenazando. Nadie estamos exentos de caer en cualquier tipo de pecados. Hasta el más espiritual y bautizado, y aunque tenga dones del Espíritu, está en peligro de caer en pecado. Y hoy en día con mayor razón, ya que debido a la pandemia muchos se han descuidado en sus tiempos de oración, muchos se han descuidado en su lectura de la palabra de Dios. Dios nos está advirtiendo por medio de este mensaje y por medio de su palabra para que no caigamos en cualquier pecado. Como nos lo dice por medio de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 12, ahí el Señor nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es por ello que hoy les advierta a todos los que están en casa, de parte de Dios y por medio de este ejemplo, que el pueblo de Israel todos estaban bautizados en el mar y en la nube, y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. En nuestro caso es la palabra de Dios, y todos bebieron de la agua, y todos bebieron agua de la misma roca. Para nosotros la roca es Cristo. Todos ellos vieron milagros y maravillas de parte de Dios, y sin embargo
de la mayoría de ellos no se agradó Dios y por ese motivo no entraron a tomar la tierra prometida, quedaron en el desierto. Cualquiera podría decir, ¿pero cómo? Si ellos estaban firmes en seguir y vivir conforme a la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Si ellos vieron milagros y maravillas de parte del Señor. Sin embargo, dice el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, que ellos cayeron y no entraron a tomar la tierra prometida, y esto sucedió como ejemplo de lo que sucederá a los que caigan en cualquier pecado, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Muchos podrían decir, no, yo no, pero en lugar de decir eso, no, yo no, porque nadie estamos exentos de caer, ni yo mismo. El mismo rey David un día se descuidó y cayó en pecado. Entonces, en lugar de decir, no, yo no voy a caer, no, yo no lo voy a hacer, mejor hay que hacer lo que sea necesario para no caer. Dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 12, verso que les estoy dejando que se lo memorice. El que está firme, mire que no caiga. ¿Qué debemos de hacer para no caer? Pues lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que dijo y lo que dice hoy en día. En aquel entonces se lo dijo a sus 12 discípulos, oren para que no caigan en tentación o en pecado. Ahora se lo dice usted y a mí, oremos para que no caigamos en tentación o en pecado. Nadie debemos de confiarnos y descuidemos la oración, porque hay alguien que siempre está al acecho, llamado diablo o Satanás o Belcebú, el cual tratará de incitarnos a caer en pecado. Ese ser malo nos odia tanto como odia a Dios, por el hecho de que estamos buscando a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios. Y ese ser es real y tratará de hacernos caer de una forma u otra. Por lo cual dice la Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, esto que le estoy diciendo no son cuentitos mitológicos, hermanos. Les estoy diciendo lo que Dios me dice a través de su palabra. Y nos lo dice con el fin de librarnos de caer en pecado y en desgracias. Dice Dios por medio de esta carta del apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Bajo esta advertencia que Dios nos está dando a usted y a mí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y por qué nos está advirtiendo Dios? Porque Dios sabe que por ahí podría andar una mujer acechándote, usada por el diablo para que tú caigas en pecado con ella. O por ahí puede andar un varón usado por el diablo acechándote para que tú caigas en pecado con un hombre, con otro hombre que no es tu marido. O por ahí a los jóvenes el diablo los puede estar acechando para cometer perversiones sexuales o para caer en fornicación. Por ahí Dios puede estar acechando a las viudas y a los hombres solos para hacerlos caer en pecados, para hacerlos caer en perversiones. Dios sabe todo de cada uno de nosotros, y yo no creo que los mensajes que Dios nos da sean por casualidad o porque los escoja yo al azar. Primero tengo que orar y pedirle, Señor, revélame, ahora qué le comparto a tus hijos, y de pronto me da el tema y parece que me está mostrando que hay algunos, y no parece, sino que realmente hay algunos que están siendo tentados, hay algunos que están a punto de caer en pecado. Y por eso es que el Señor Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces, si estamos siendo tentados y Dios nos está avisando, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Si oramos, Dios nos ayudará. Porque cuando oramos estamos reconociendo, Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo, de tu poder, para no caer en esta tentación.
Si oramos, Dios nos va a ayudar y no permitirá más de lo que podamos aguantar o soportar. Como lo dejó prometido en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No debemos de tomar a la ligera el saber que el diablo, Satanás, Belcebú, es el principal enemigo de Dios y de ustedes y de mí. Repito, pero si oramos, Dios nos ayudará y no permitirá más de lo que podamos aguantar, porque está escrito en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este mismo versículo de la Biblia, pero en la Biblia, en la Biblia traducción del lenguaje actual dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Por eso precisamente, hermanos y hermanas, es importante que tengamos que orar más, especialmente aquellos que están siendo tentados. Algunos puedan estar siendo tentados para tomar dinero que no le corresponde de forma ilícita. Algunos podrían estar siendo tentados para caer en ver cosas en el internet que no está bien. Algunos podrían estar siendo tentados para caer en adulterio, en fornicación. Algunos pueden estar siendo tentados para chismear, para murmurar. Algunos podrían estar siendo tentados para hacer algo malo. Así es, hermanos y hermanas, así es que para no caer en pecado hay que orar, para que Dios nos ayude cada día, porque con nuestras propias capacidades no podríamos soportar las tentaciones que a veces pueden ser muy fuertes y poderosas que nos envía el diablo para hacernos caer. Por eso es muy importante que entendamos que tenemos que orar y pedir a Dios: ven, Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mi vida y lléname de tu poder y de tu palabra para que yo pueda soportar las tentaciones tan fuertes que me está poniendo el diablo. Y si usted ora, Dios nos va a ayudar cada día. Pero también debemos de poner algo de nuestra parte, el alejarnos del peligro. Como lo dicen hasta los que no conocen la palabra de Dios. Algunos dicen: ay, sí, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. Hay quienes quieren dejar algún vicio o pecado y no se alejan de esas personas que se los proporcionan, o de esos lugares o cosas donde encuentran lo que satisface su necesidad carnal. Dios les dice: aléjate, huye de esas personas que están incitándote a pecar, aléjate de ellos. O Dios le podría estar diciendo: ya deja de meterte al YouTube, ya deja de meterte al internet y deja de estar pasando de canal a canal mirando cosas que no debas. Algunos se pueden quedar atados ahí en el pecado al encontrar una página pornográfica y se acabó tu vida espiritual. Si es que ese dichito de que ayúdate que yo te ayudaré, bueno, eso quiere decir que tenemos que poner algo de nuestra parte, y ese algo de nuestra parte es alejarnos de personas que, en lugar de ayudarnos a crecer en lo espiritual, nos están llevando a vivir una vida diferente a lo que Dios muestra. Hay quienes quieren dejar algún vicio o pecado y no se alejan de esas personas que se los proporcionan, o no se alejan de esos lugares o cosas donde encuentran lo que satisface su necesidad carnal. O sea, ahí aplica el dicho ese que ni es bíblico: ayúdate que yo te ayudaré. La palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Un día el apóstol Pablo, usado por Dios,
hizo sonar la alarma para advertirle a otro siervo de Dios llamado Timoteo, como lo acabamos de leer, que aparte de orar, como lo leímos en el verso anterior, tenía que ser algo más, huir de las pasiones juveniles, o en otras palabras, aléjate de esos lugares, o de esas cosas, o de esas personas que te podrían hacer caer, y júntate con personas que adoran a Dios y que hacen la voluntad de Dios y que procuran las cosas espirituales y no las cosas carnales, que procuran edificar sus vidas siendo obedientes a la palabra y no de acuerdo a argumentos o ideas humanas, sino de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les va revelando. Con esos júntate, pero aléjate de los que están en contra de lo espiritual, de los que se creen más listos que Dios. El objetivo de que suenen las alarmas es el advertirnos o es el concientizarnos de todo el mal que vendrá sobre cada quien si no hacemos caso de lo que Dios nos dice y nos ponemos a orar. Orad sin cesar, dice la Biblia, para que, y el Señor Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación, y los apóstoles dicen, orad siempre, orad sin cesar. Orar en todo tiempo, velen y oren porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando cómo destruirlos, cómo hacerlos caer en pecado, porque una vez que una persona cae en pecado, empieza la destrucción. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 1 al 11. Usted léalo, ya lo leímos hace un momento. Ahí dice que de la mayoría de ellos, de todos aquellos que salieron de Egipto y que anduvieron que fueron liberados de Egipto y que anduvieron en el desierto viendo maravillas y milagros, Dios les proveyó de alimento, Dios les hizo brotar el agua de la peña, Dios les cubrió del sol en una nube y les alumbraba de noche en una columna de fuego, y todos ellos vieron maravillas, y la mayoría de ellos no se agradó Dios. Todos ellos fueron bautizados en el mar y en la nube, y de todos ellos no se agradó Dios. Así que podría haber muchos bautizados en las congregaciones en agua y alimentándose espiritualmente con la misma palabra de Dios. Pero si caemos en tentación, nos puede pasar lo que le pasó a los que andaban, al pueblo de Israel cuando andaban en el desierto, que todos ellos codiciaron cosas malas, cayeron en pecado y por ese motivo quedaron muertos en el desierto. Todos quedaron en el desierto, no entraron a tomar la tierra prometida porque cayeron en codicias o en pecados y eran bautizados. Y hoy, como en aquel entonces, nos está advirtiendo Dios de las consecuencias que vendrán sobre todos los que caigan en algún pecado. Está sonando la alarma para algunos de ustedes, está sonando la alarma del Espíritu Santo. Por eso es que Dios envía este mensaje a tu corazón. Anunciándote las consecuencias que vendrán sobre todos los que caigan en algún pecado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, apréndaselo de memoria. Y póngase alerta y póngase a orar cada que se ve incitado que echarse la caguama, que echarse el cigarrito, que echarse el taco de ojo, que hacer algo que a Dios no le agrada. Póngase a orar. Porque si cae usted, las consecuencias pueden ser desastrosas, catastróficas, que podrían causar mucho dolor y muchos problemas a su vida. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de caer en algunos pecados? Los que caigan en adulterio, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Saben cuáles? Enfermedades venéreas, destrucción de familias completas, y otras enfermedades y otros males, como el caso muy sonado en esta área de una mujer que se suicidó
después de saber que su esposo andaba con otra mujer. Se suicidó y mató a sus hijas antes de que el esposo se las quitara. Tragedias terribles son el resultado del adulterio. Y eso solo por mencionar este caso. Pero hay muchísimos casos de gente que hoy en día está sufriendo mucho porque ya sea el esposo o la esposa cayeron en adulterio, un pecado terrible que causa un daño terrible. Mientras que el adúltero o la adúltera está disfrutando del pecado y su perversión y su desobediencia a Dios, muchos están sufriendo. Esas son consecuencias del pecado, y esos que cayeron en adulterio, si no se arrepienten y se corrigen, van a ir a parar al infierno. Pero con este mensaje se le está avisando o se le está sonando la alarma: arrepiéntete y apártate del pecado de adulterio. En caso de que haya caído alguien ya, y si no ha caído, aléjate de esas personas, o de esa persona, de esa mujer o de ese hombre que te anda incitando para caer en pecado, que te anda halagando con sus palabras para seducirte o seducirnos. Tiene que alejarse de ellos. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Pues uno no se debe de quedar ahí. Si ya sabes que un hombre o una mujer te anda halagando y te anda piropeando y te anda todo eso, mira, ten cuidado, aléjate de esas personas sin faltarles al respeto, sin ser grosero. Aléjate de ellos y trata de estar lo más lejos que ellos, y pórtate serio, y siempre menciona que tú temes a Dios, y siempre menciona mi amada esposa o mi esposa. Cuando tú mencionas que amas a la esposa y que respetas a tu esposa, o que quieres invitar a tu esposa a platicar con esa persona, estás espantando las moscas. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada que me quedo platicando ahí muy contento porque me está halagando, me está piropeando. No, hermano o hermana, los que caigan en adulterio, y algunos deben estar en peligro, porque el mensaje es ese, precisamente, para avisarte que estás en peligro, que puedes caer en adulterio. Si caes en adulterio, vas a sufrir las consecuencias, y el sufrimiento va a ser para muchos, no nomás para uno. Los que fornican y sus consecuencias. ¿Qué pasa cuando alguien fornica y consecuencias? Pues cuando alguien fornica hay pobreza, hay violencia física y verbal, madres solteras que al quedar solas encargan a los hijos, y estos sufren maltratos y violaciones, mientras el muchacho con el que fornicaron se va con otra. Si miráramos en las estadísticas acerca del número de mujercitas que tuvieron relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿cuántas de ellas quedaron embarazadas? ¿Y cuál es su condición hoy en día? Están fritas. Las consecuencias de fornicar traen pobreza. La mujer normalmente, cuando cae en ese tipo de pecados, queda bajo una autoridad de alguien que la puede violentar física y verbalmente cada que quiera. Y luego la embaraza, la deja con sus hijos y sola. Ahora, a sufrir la esposa, a sufrir la muchacha o la mujer, trabajando para cubrir las necesidades de sus hijos, y los deja solos, y al rato los hijos sufren violencia al dejarlos encargados con otras personas, o sufren violaciones. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos en donde dicen: mi mamá es madre soltera o fue madre soltera y se iba a trabajar y me encargó con fulano, y ella no supo y no quiso entenderme que ahí con quien me dejó me violó, me maltrataba y me obligó y me amenazó de que no dijera nada? Hermanos y hermanas, estas son advertencias. Algunos chicos y algunas chicas, o algunos hombres solos o mujeres solas, están siendo tentados para caer en fornicación. Te está sonando la alarma divina,
te está sonando la alarma del Espíritu Santo que te dice, aléjate, aléjate de esa mujer o de ese hombre que te quiere hacer caer en fornicación, aléjate. Y espera en Dios y confía en Dios, y Dios en su momento te va a dar al esposo o a la esposa que tú necesitas. Aquellos que caen en la tentación de sentirse poderosos y más poderosos que los demás, de sentirse soberbios o de ser soberbios. También los que son soberbios o caen en esa tentación de creerse más que los demás, también trae consecuencias. Dice la Biblia que los que se llenan de soberbia, los que se creen más que los demás y que tratan y menosprecian a los demás, dice la Biblia que serán humillados. Dios no falla. En el libro del profeta Daniel tenemos el caso del rey de Babilonia, el cual debido a su poder se llenó de soberbia, y cuando Dios le habló, en lugar de humillarse, siguió igual. Dios envió un mensaje, le dio un mensaje al rey Nabucodonosor que no entendió, pero por ahí andaba el profeta Daniel que sí entendía los mensajes que Dios enviaba a los hombres en aquel entonces. Y fue ante Nabucodonosor y le dijo, ese sueño que tú tuviste significa que de aquí a un año vas a perder la razón y vas a andar 7 años comiendo hierba como animal en el bosque. Y de parte de Dios, a través de Daniel, le advirtió y le dijo, tienes 1 año para que te dediques a dar frutos de arrepentimiento, para dedicarte a hacer lo bueno y no lo malo, por si quizá Dios se arrepiente de lo que ha determinado que vendrá sobre tu vida. Y el rey Nabucodonosor, en lugar de humillarse y de pedir perdón a Dios y de dar frutos de arrepentimiento, se enalteció en su corazón. En lugar de humillarse, siguió igual. Y al año que Dios le habló y no hizo caso, perdió la razón tal como Dios se lo había dicho, y anduvo comiendo hierba como cualquier animal del campo durante 7 años. Cumplidos los 7 años, le fue devuelta la razón, y solo así, después de haber sido humillado de una manera tan tremenda de hacerlo actuar como animal, solamente así pudo reconocer que Dios puede humillar a cualquiera que ande con soberbia. Pudo reconocer que Dios es el Rey de Reyes. Solamente así se pudo humillar. Solamente así se pudo humillar, pero fue a la fuerza, porque Él lo tuvo que humillar, no se humilló voluntariamente. Así es que mejor es humillarnos voluntariamente ante el Señor y no que nos humille, porque la Biblia dice que Dios humilla a los altivos y levanta a los humildes. Vamos a ver qué dice Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 37, dice, después de que fue humillado, Nabucodonosor dijo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Hoy en día algunos de nosotros anduvimos con soberbia. O hace tiempo algunos de nosotros anduvimos con soberbia. Espero que hoy en día no. Y si hay alguien que anda con soberbia, pues mejor, después de que escuche este mensaje, humíllese ante el Señor y corrija su corazón para con Dios y para con su prójimo. Algunos de nosotros hace mucho tiempo o hace poco tiempo anduvimos con soberbia. ¿Y qué pasó? En mi caso, fui humillado. Y en el caso de algunos que conozco también fueron humillados. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo capítulo 23, verso 12. Y antes de leer ese versículo, déjenme decirles también que antes de ser cristianos andábamos bien soberbios, yo o algunos, y algunos más que conozco.
pero me sucedieron cosas que para alguien como hombre son humillantes. Y a algunos de los que conozco les sucedieron cosas también, y todo por andar de soberbios, que fueron humillantes, y fuimos humillados. Y solamente humillados reconocimos que necesitamos de Dios cuando nos predicaron, y fue así como nos convertimos a Cristo, y ahora hay temor de Dios en nuestros corazones, por lo cual no debemos de permitir que nuestro corazón se llene de soberbia, porque hasta el día de hoy Dios nos ha bendecido y nos ha levantado. Pues no queramos que otra vez Dios nos humille. Hay que cuidarnos de no caer en ese pecado de ser soberbios, sino más bien aprendamos de Jesús a ser mansos y humildes de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas, como lo compartí en el tema anterior. Dice el libro de Mateo, capítulo 23, verso 12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Si esto está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hermano mío, está decretado. ¿Qué quiere decir decretar? Que lo está diciendo una autoridad, que es la autoridad de autoridades, y se va a cumplir a pie de la letra, en este caso, en todos aquellos que sean soberbios. Van a ser humillados. Nadie se escapa. Así es que es su caso. Así que si es su caso, arrepiéntase y póngase humilde. Y si no es su caso, pero está siendo tentado a sentirse soberbio, a sentirse más que los demás, a valorarse usted mucho más que a los demás, mejor pídale perdón a Dios y corríjase, porque las consecuencias pueden ser terribles para los que andan con soberbia, como las consecuencias son terribles para todos los que caigan en pecado. Vamos a mirar los que aman más el dinero. A ellos también Dios les advierte, a ellos también les suena la alarma hoy. Los que aman más el dinero que a Dios también tienen consecuencias terribles. Cabe señalar que el dinero no es malo, sí es necesario para cubrir las necesidades materiales. Lo malo es que se ame más al dinero que a Dios. Me ha tocado atender a personas con problemas de salud de cualquier índole. Y en el caso de aquellos que siempre están hablando del dinero que tienen, de lo que van a ganar, de sus viajes, de lo que compraron, y solo hablan del dinero. En esos casos, bíblicamente, quienes están en esa situación, esas son evidencias de que la o las personas aman más al dinero que a Dios y que a su familia. Y cuando miro que hablan mucho del dinero y traen tantos problemas de salud, sin ningún problema le tengo que decir, ¿sabe qué? Su problema es el amor al dinero, y por estar codiciando y por amar tanto el dinero, usted se ha portado mal con otras personas. Y eso es un pecado grave, motivo por el cual le han venido estas enfermedades. O sea, yo sin temor a decírselos, porque conozco lo que el Señor dice acerca de los que aman al dinero. Cuando hay alguien que ama mucho el dinero y viene a consejería y empieza a hablar de dinero y de lo que tiene y de lo que va a tener y demás y de todo, pero lo veo que tiene problemas de salud, le digo, tu problema es el amor al dinero. No es que tengas dinero, tu problema es que ames más al dinero que a Dios. Y los llevo a la primera carta de Timoteo, como en este caso, en este punto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Estamos viendo las advertencias de Dios y las consecuencias si no hacemos caso, como en este punto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? De muchos dolores. Así es que las consecuencias para aquellos que caen en amar mucho al dinero, si no han caído, no caigan. Pero si ya cayeron
y lo han estado demostrado, que siempre hablan de dinero y de lo que van a tener y de lo que van a comprar y siempre hablando del dinero. Esa es una evidencia de que usted está amando al dinero, y las enfermedades que hay en su cuerpo son evidencia de que usted está amando más al dinero que a Dios. Porque aquí está escrito, porque raíz de todos los males, yo diría, de todas las enfermedades, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, de muchas enfermedades. Vamos a mirar los que roban, para que no caigan en robar, o si ya cayeron, para que pidan perdón y se corrijan. Los que roban y sus consecuencias. Dios, por medio del profeta Zacarías, nos suena la alarma o nos advierte diciendo que vendrá sobre toda la tierra la maldición, especialmente sobre los que roban, los cuales serán destruidos. En el capítulo 5, verso 3 del profeta Zacarías dice, usted puede leer todo el capítulo y se va a dar cuenta que es muy fuerte lo que Dios habla a través del profeta. Ahí nos habla claramente de todo lo que va a venir sobre la tierra, sobre la nación, pero especialmente sobre aquellos que roban. Dice ahí el profeta, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Así es que, de acuerdo a esta profecía, todos aquellos que roban o que están siendo tentados para robar, los que están siendo tentados para robar, para que no caigan, esa es la advertencia, esa está sonando la alarma, no caigan en robar. Si te estás viendo tentado para robar en tu trabajo, si te estás viendo tentado para robar en tu casa, si te estás viendo tentado a tomar algo que no te pertenece, pero a lo mejor lo necesitas, no caigas, confía en Dios, Dios te va a proveer. Pero no caiga en robar a nadie, ni en ningún lugar, aunque tengas necesidades, no. Mejor pídelo, si te lo dan, qué bueno, si no, aguántate y pídeselo a Dios, y si le pides a Dios, Él dice en su palabra, el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque qué hombre es aquel que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, si le pide un pescado, le dará una serpiente, si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto y más vuestro Padre no dará cosas buenas a quien se lo pida. Entonces, en lugar de robar, pídale a Dios, y Él le va a dar lo que usted necesita. Antes de que caiga usted en pecado, Dios le está hablando, y Dios nos está hablando a todos, porque todos, la mayoría o todos, hoy en día podríamos estar siendo tentados a hablar o a ver o a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y una vez que caigamos, estamos fritos. No vamos a entrar al reino de los cielos, ni tampoco tendremos la bendición que Dios ha prometido a los que le obedecen, estando aún en la tierra. Vamos a mirar los que ocultan algún pecado. ¿Cuáles son las consecuencias para aquellos que ocultan algún pecado? Pues las consecuencias es que no prosperarán. Como lo dice Dios, no yo o algún otro siervo de Dios. Los que tengan algún pecado por ahí sin confesarlo, ese puede ser el motivo por el cual no prosperan en nada. O algunos se pueden ver tentados a caer en pecado y ocultarlo, pensando que no va a pasar nada. Y de acuerdo a la palabra de Dios, sí van a pasar cosas con aquellos y en la vida de aquellos que están ocultando pecados, o aunque no los oculten, si no se apartan del pecado, no van a prosperar. Pero el mensaje es especialmente para los que no han caído en pecado, para que no caigan, y para los que ya cayeron, para que se arrepientan y se corrijan. Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará ¿qué?
misericordia. La Biblia dice que todos estos casos que he mencionado, y la Biblia dice que los que caigan en algún pecado no entrarán al reino de Dios. Y la Biblia dice que algunos de nosotros así éramos. Cometíamos los pecados que hemos mencionado y otros que no he mencionado en este tema. Pero cuando nos arrepentimos de esos pecados que cometimos antes de ser cristianos, el día que nos arrepentimos, la Biblia dice que fuimos lavados, fuimos santificados, fuimos perdonados. Dios borró todo ese pasado. Sin embargo, hoy en día, aunque hemos crecido espiritualmente, aunque ya tengamos conocimiento de la palabra, aunque nos bautizamos en agua, aunque nos sintamos que estamos firmes, tenemos que mirar y cuidar de no caer en cualquier pecado de los mencionados en este tema o de los que no mencioné, pero que la Biblia los reprueba, porque está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos, o sea, éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si ustedes y yo cometimos cualquier tipo de pecado, pero ya nos arrepentimos de ellos, y si alguno de ustedes está siendo tentado a caer en cualquier cosa que a Dios no le agrada, ahora hay que cuidar de no caer. El texto base del tema dice en la primera carta a los cristianos de Corintios, capítulo 10, verso 12, versículo a memorizar. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. De esta forma y por medio de este mensaje, Dios te está advirtiendo a ti, joven, te está advirtiendo a ti, papá, te está advirtiendo a ti, mamá, te está advirtiendo a ti, viudo o viuda, hombre o mujer, solos o solas. Dios les está haciendo sonar la alarma como me la está haciendo sonar a mí, y nos está advirtiendo a través de este mensaje, o nos está concientizando de las consecuencias de los actos que cometamos con el fin de no caer o de no pecar. No peques. Tu necesidad puede ser grande, pero no peques, no hagas nada ilícito. Espera en Dios y Él te ha de conceder las peticiones de tu corazón si sabes esperar en Él y confías en Él. Cuando uno cae en las tentaciones o en el pecado, es una muestra de que nuestra falta de confianza en Dios. Así es que el mensaje es las alarmas bíblicas. Y hay muchísimas alarmas bíblicas, pero hoy mencioné e hice sonar la alarma para aquellos que están siendo tentados para caer en adulterio. Hice sonar el alarma, o Dios la hizo sonar usando mi vida para que usted escuche la alarma. Aquellos que están siendo tentados para fornicar, aquellos que están siendo tentados para robar, aquellos que están siendo tentados para cometer cualquier tipo de pecados. No caiga, porque las consecuencias van a ser terribles y nadie escaparemos, porque está escrito. En conclusión, hermanos y hermanas, el tema como que puede generar algún temor,
espero que sea un temor santo, espero que este tema sirva para generar ese temor a Dios que nos lleve a la santidad, porque está escrito: por cuanto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Si el tema produce un temor a Dios, un respeto hacia la palabra, un respeto hacia la forma de vivir que Dios nos muestra a través de su palabra, estamos de gane, estamos en bendición. Pero si tú echas en saco roto este mensaje y que Dios ha hecho llegar a tu vida, y Dios ha sonado la alarma y te está advirtiendo, mejor haz caso, y si estás firme, no caigas. En conclusión, en el Antiguo Testamento muchos cayeron en pecado contra Dios y las consecuencias fueron terribles. Y en el Nuevo también, por ahí no lo mencioné, pero en el Nuevo hubo un matrimonio que cayó en el pecado de mentirle a Pedro. Fueron y le mintieron. Y Pedro les dijo: ¿por qué permitieron que Satanás los hiciera venir a decirme una mentira? Porque ustedes no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Espíritu Santo. Y en ese momento, esas personas que cayeron en esa tentación de mentirle a Pedro, cayeron muertos. Y la Biblia dice que por ese motivo se despertó gran temor entre la iglesia. Pues no esperemos a que pase algo así para que haya temor en nuestros corazones. Repito, en el Antiguo Testamento muchos cayeron en pecado contra Dios y las consecuencias fueron terribles. Y en el Nuevo Testamento también, como en el caso del matrimonio que acabo de mencionar, ese testimonio lo puede usted encontrar en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Ese matrimonio se llamaban Ananías y Zafira. Así es que léalo en casa. Hoy en día también muchos han caído. Han caído en tentación. Y tal como está advertido, les ha ido mal. Y si no, les va a ir mal si no se arrepienten antes. Y así como en el Antiguo Testamento los jueces deberían de cumplir con la función de advertir a la gente de las consecuencias de sus pecados, con el fin de que no pequen, así hoy me tocó advertirles de parte de Dios a ustedes a través de este tema, con el fin de que no caigan. Y como lo dice 1 Corintios 10, versículo 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y si alguien ya cayó, para que se arrepientan y Dios tenga misericordia de ustedes o de los que han caído. ¿Qué le parece si oramos? Si usted está siendo tentado, ore al Señor en esta hora y dígale: Señor, ayúdame, yo con mis fuerzas no puedo aguantar esta tentación, dame el poder de tu Espíritu Santo para aguantar. Y a los que ya cayeron, le voy a animar a que le pidan perdón a Dios. Dios los ama. Aunque hayan caído en pecado, Dios no los está condenando. Dios le está dando la oportunidad de volver a Él y corregirse. Pídale perdón, Dios le ama. Dios quiere que usted vuelva a su palabra, Dios quiere que usted vuelva a Él y tenga sus bendiciones. ¿Qué le parece si oramos? Los que están siendo tentados, pídale a Dios que les ayude a soportar la tentación. Los que ya cayeron, pídale perdón a Dios, arrepiéntase y apártese de ese pecado para que Dios tenga misericordia de ustedes. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para darte gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos mantienes alerta, nos mantienes despiertos, nos mantienes en oración para que no caigamos en tentación y por medio de la oración podamos recibir de ti la ayuda que necesitamos para soportar las tentaciones que se han de presentar durante cada día en las diferentes áreas en donde cada quien nos movemos. Señor, aquí estamos. Gracias por advertirnos, gracias por las alarmas bíblicas
por las advertencias bíblicas, con el propósito de que no caigamos en pecado, con el propósito de que seamos librados de ir al infierno, con el propósito de ser librados de la desgracia, del sufrimiento, de las enfermedades, de las miserias. Gracias, Señor, por esas advertencias. Pero todos estamos siendo tentados, Señor, de una forma u otra para hacer cosas ilícitas, por lo cual desde este lugar, como tus hijos desde su hogar te piden que les ayudes, también yo te pido que les ayudes y también clamo a ti para que me ayudes a mí. Obra con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de tus hijos, de los que están allá en casa escuchando tu palabra, Señor, y ayúdales con tu Espíritu Santo a vencer las tentaciones que les pone el diablo. Ayúdales con tu Espíritu Santo. Aquellos que les está costando trabajo abstenerse de caer en tentación, obra con tu Espíritu Santo en ellos para que tengan temor de Dios y no caigan en pecado. Ayúdales, Señor, como también te pido que tengan misericordia de aquellos que ya cayeron en pecado. Ten misericordia de ellos y tócalos con tu Espíritu Santo y llévales con tu Espíritu Santo para que procedan al arrepentimiento y tú los sanes y los levantes, los hagas volver a ti y a tu palabra. Tu palabra dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, habrá cubierto multitud de pecados y salvado un alma. Y esa función, Señor, solamente la puede hacer tu Espíritu Santo. Solo tu Espíritu Santo puede hacer que los pecadores se vuelvan a ti. Y por eso clamo a ti desde este lugar para pedir que envíes tu Espíritu Santo sobre aquellos que han caído en tentación o en pecado y los hagas volver a ti. Haz que se arrepientan, Señor, porque yo sé que cuando alguien se arrepiente, Señor, hay fiesta en el cielo. Ten misericordia de ellos y ayúdales a regresar a tu palabra para que haya fiesta en el cielo y fiesta en el hogar de aquellos familiares que anhelan que aquel que cayó en pecado vuelva a ti y vuelva a tu palabra. Señor, así también te pido que tengas misericordia de ellos y los restaures y los bendigas con las bendiciones que has prometido a los que se arrepienten y a los que te obedecen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. No se pierda la bendición el domingo a las 10 en punto de la mañana. La paz de Dios sea con ustedes.